Bueno, jóvenes, gracias por seguir con nosotros. Seguimos desarrollando el contenido de nuestra materia Cinemática y Dinámica para Ingeniería Mecánica tercer cuatrimestre de la Universidad ICEA de Jilotepec. Y bueno, en los videos anteriores hemos estado resolviendo algunos problemas, hemos estado desarrollando algunos modelos matemáticos que nos ayudan a resolver estos. Vamos a seguir hablando de otro tipo de movimiento de partículas de la cinemática de partículas, que es el movimiento que se realiza entre dos partículas. Entonces, sin más de introducción, vamos a pasar a ver la primera forma y corresponde al movimiento de varias partículas cuando este movimiento es relativo. Entonces, yo aquí ya puse un primer objeto que va a ser una partícula y vamos a colocar un plano de referencia. Ya saben que el plano cartesiano es el que a nosotros nos va a dar el plano de referencia base y vamos a colocarla en el origen. Listo, ya está colocada. Vamos a enviarla atrás para que no estorbe. Y bueno, regresando a lo que nos importa, tenemos esta partícula ubicada en algo que nosotros vamos a llamar origen. Recordemos que en el sistema de coordenadas del plano cartesiano, tanto la velocidad como el tiempo y la aceleración en el origen deberían de valer 0. Entonces, imaginemos que de este origen se desprende una segunda partícula que se va a encontrar en esta posición. A esta partícula vamos a llamarla nosotros como la partícula simplemente A. Y bueno, ¿qué es lo que nos interesa de esta partícula A que se encuentra en el origen? Que debe de estar ubicada a cierta distancia del origen. Recordemos que distancia la veníamos usando nosotros con la letra X, con la letra S. Vamos a cambiarla en esta ocasión por la letra X para facilitar el manejo de distancias. Entonces, esta partícula A se va a encontrar ubicada a una distancia X subíndice A del origen. X subíndice A del origen. Y va a ser este valor, ¿no? De aquí hacia acá vamos a recorrer la distancia A. Ahora imaginemos que a partir del origen en el mismo instante parte otra partícula que si ya han de suponer se va a llamar partícula B y se encuentra en esta posición. Va a ser la partícula B y se encuentra al final de esta pequeña recta que aquí estamos diseñando. Bueno, pues si tenemos la distancia de A, también podemos tener nosotros la distancia del origen hasta B. Y bueno, obviamente cuando nosotros la midiéramos obtendríamos una longitud y a partir del origen podremos determinar la posición de este objeto. Entonces esta se va a llamar la distancia B. Vamos a colocarla aquí debajo. Y hasta aquí yo creo que no tendríamos ningún problema para ubicar el movimiento de la partícula A o el movimiento de la partícula B con respecto del origen. Pero como estamos hablando del movimiento relativo de varias partículas, vamos a hablar del movimiento relativo de la partícula B con respecto de la partícula A. ¿Qué es el movimiento relativo? Recordemos que el origen se encuentra fijo y no tiene un desplazamiento. No así la partícula A y la partícula B, ambas se encuentran en movimiento, por eso entonces cuando ambas partículas están en movimiento y queremos determinar algo entre ellas va a ser relativo. No sé si esto quede claro, pero bueno, explicado esto, entonces el movimiento relativo de A y B pues va a ser esta distancia que nos hace falta aquí señalar. Entonces vamos a indicarla nuevamente y del punto A al punto B va a ser nuestra distancia relativa. Vamos a darle un poco de formato a esto para que se vea más agradable. Vamos a cambiarle el color porque es lo que estamos indicando. Y pues ¿cómo vamos a indicar este valor relativo? Pues va a ser nuevamente la distancia de B con respecto de la partícula A. Y la vamos a colocar debajo de esta flecha roja. Y vamos a cambiarle el color, también vamos a ponerlo en rojo para saber que estamos hablando de esa región. Y ya tenemos entonces que el movimiento relativo de B con respecto de A es esta distancia.
Ahora bien, ¿esto para qué me sirve? ¿O cómo lo puedo expresar yo algebraicamente? ¿Qué es lo que siempre a nosotros nos va a interesar? Pues vamos a ingresar nuevamente una ecuación. Yo sé que ustedes llaman la ecuación. Y pues simplemente la distancia de B a A va a ser la resta de la distancia de B menos la distancia de A. Entonces, dicho esto, vamos a pasar a nuestra expresión. Y dice que la distancia relativa de B con respecto de A es igual a la distancia que recorrió la partícula B menos la distancia que recorrió la partícula A. Y esta expresión matemática, este modelo, nos habla del desplazamiento relativo de una partícula con respecto de otra. Y tenemos entonces un nuevo modelo matemático que deberíamos estar agregando nosotros a nuestro formulario. Ahora bien, esto es respecto del movimiento únicamente. Recordemos que tanto la velocidad como la aceleración se obtienen al derivar en primera y en segunda ocasión a la distancia. Pero esperen, vamos a colocar aquí una nota para saber esta fórmula que corresponde. Y este es el desplazamiento relativo de B con respecto de A. Eso es lo que significa esta fórmula que acabamos aquí de anotar. Le estamos poniendo este amarillo, vamos a hacerlo más grueso. Y bueno, ya tenemos este modelo matemático, ¿no? Desplazamiento relativo. Decíamos entonces que la velocidad y la aceleración se obtienen al derivar una primera y segunda ocasión este modelo. Entonces, si yo quisiera calcular en vez del desplazamiento la velocidad relativa, pues lo único que yo tendría que hacer, aquí no lo voy a ver en amarillo, vamos a poner otro color. En vez de desplazamiento quiero calcular la velocidad relativa de B con respecto de A, pues lo único que tengo que hacer es tomar este modelo y en vez de colocar distancia, que es la X, voy a colocar velocidad, que recordemos que velocidad es V mayúscula. Entonces la velocidad relativa de B con respecto de A es igual a la velocidad de B menos la velocidad de A. Y por último, pues si ya obtuve velocidad, me hace falta obtener únicamente la aceleración. Entonces, en vez de velocidad, aceleración relativa de B con respecto de A. Y pues vuelvo a copiar el modelo y vuelvo a sustituir. En vez de velocidad, voy a colocar aceleración. Y recordemos que aceleración es A minúscula. Entonces, pues en los problemas para determinar velocidades, aceleraciones o desplazamientos relativos, lo único que tenemos que hacer es conocer el valor de ambos objetos para poder obtener su movimiento relativo. Y bueno, esto es hablando de cuando ambos objetos se encuentran en movimiento. ¿Qué pasa cuando el movimiento de uno depende del otro? Entonces tenemos nosotros un movimiento absoluto de ambas partículas. Y aquí ya tengo yo dos ejemplos. Tenemos un sistema de poleas donde tenemos el contrapeso A atado al final de un cable que pasa a través de una polea y a través de este cable cuelga una segunda polea de la cual cuelga un contrapeso B y sube y se ata una argolla a la misma altura, ¿no? Aquí ya la imagen nos está adelantando un poco. Tenemos la longitud de un plano de referencia que es la parte alta al punto A y de este mismo plano de referencia al punto B tenemos una segunda longitud. Entonces lo que yo tengo que hacer es sumar estas longitudes para poder obtener el desplazamiento absoluto de ambas partículas y se va a expresar a través de la siguiente ecuación. Vamos a acomodarla y tenemos primero entonces la distancia, ¿listo?, de la partícula A, que es este segmento únicamente, más la distancia de B. Pero si se dan cuenta, yo tengo dos cables que se acercan al punto B, entonces va a ser
más 2 veces la distancia a la partícula o al punto B, igual a una constante. Este valor, esta constante, pues nos las dará el problema o generaremos nosotros alguna igualación para poder obtener estas ecuaciones, ¿no? Y entonces, este primer modelo lo que nos va a ayudar es a determinar el desplazamiento o el movimiento, ¿no? Nuevamente, recordemos que la primera derivada de la distancia me va a dar la velocidad. Y entonces, si yo quisiera conocer la velocidad con que se mueve la partícula A, pues vuelvo a sustituir y en vez de distancia voy a colocar únicamente velocidad. Y entonces con este segundo modelo, recuerden que es la segunda derivada, la primera derivada, perdón, yo estaría determinando la velocidad. Y por último, pues al igual que en el ejemplo anterior, si yo lo volviera a derivar, podría obtener la aceleración del cuerpo A más 2 veces la aceleración del cuerpo B para poder determinar la aceleración. Y ya tengo entonces este modelo, ¿no? Recuerden que esto debemos de irlo fabricando nosotros de acuerdo a los ejemplos, así que aquí tengo un segundo ejemplo. Tengo nuevamente un plano de referencia, tengo un contrapeso A, un contrapeso B y ahora agregamos un contrapeso C. Tenemos dos poleas móviles, la polea de A, la polea de B y dos poleas fijas que se encuentran en la parte de arriba y las cuales no tienen letra. Entonces vamos a escribir nuevamente nuestra ecuación para que no queden dudas y empezamos. Vamos a hacerla hacia abajo para que quede en la posición deseada. Cambiamos el tamaño de la letra para que se haga grande de una vez. Y ahora sí, empezamos. Tenemos la distancia de A, pero son 1 y 2 cables. Entonces me queda 2 veces la distancia de A más, ahora al punto B, tengo 1 y 2 cables. 2 veces la distancia del cable de B. Y por último estoy en este punto. Solamente tengo ahora la distancia de C más la distancia de C. Y esto debería ser igual a una constante. Y entonces yo ya tengo un nuevo modelo si yo quisiera determinar el desplazamiento de estos bloques, ¿no? Nuevamente, si yo quisiera determinar tanto la velocidad como la aceleración, pues lo único que tengo que hacer es sustituir y en vez de distancia voy a colocar velocidad en cada una de mis expresiones. Y ya tengo el modelo con el cual yo podría estar determinando la velocidad de cualquiera de los tres objetos. Y por último, si quisiera yo determinar la aceleración, pues reemplazo en vez de distancia, en vez de velocidad, coloco la aceleración. 2 veces la aceleración de A, más 2 veces la aceleración de B, más la aceleración de C, igual a constante, y con esto yo podría estar determinando la aceleración en el caso de que tuviera tres objetos. Y bueno, con esto es todo lo referente al desarrollo de modelos para el movimiento de varias partículas en movimientos relativos, que recordemos que es cuando ambas se mueven independientemente, o absolutos cuando el movimiento de una depende de la otra. Espero que esta explicación haya sido clara. En los siguientes videos vamos a estar explicando ejercicios. Por favor, denle like al video y cualquier duda estamos a su disposición para resolver dudas. Saludos.